Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí compartir algunas notas acerca de lo que vamos a escuchar en tan solo un par de horas. Un programa muy hermoso. Ya sé que yo siempre digo lo mismo, que todo es maravilloso, que la música que estamos haciendo en ese momento es la más hermosa del universo. Pero es que sí es la más hermosa del universo, porque no vamos a hacer otra, vamos a hacer esa. Entonces, en esta ocasión, el programa se conforma muy atinadamente por dos sinfonías. De hecho, hace poquitito me acabaron de pasar un libro fantástico que les recomiendo mucho, acerca no nada más de la música, sino del público, y del público en la era de Beethoven. Que ese es digamos, un ángulo muy interesante que casi nunca se abarca. Hacer un libro sobre música, pero visto desde el lado del público. Y yo creo que también sería muy interesante hacerlo en la actualidad. Y digamos, en lo poco que llevo leído, porque apenas voy en el primer capítulo, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la música que no tiene palabras. Si recordamos, pues mayormente la música de la Edad Media y del Renacimiento, y ya bastante más centrado hacia el siglo XVI y XVII, la música era mayormente acompañada de palabras, es decir, por lo menos toda la Edad Media y gran parte del Renacimiento tenemos la música del canto gregoriano, que por supuesto son voces que están diciendo palabras, y un poquito más adelante la introducción de la ópera en el siglo XVII, por supuesto, con el genial Claudio Monteverdi, que es música que está al servicio de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener música que no dice absolutamente nada? Pues se vuelve todavía más abstracta. Al principio, de hecho, la música que no tenía palabras era considerada como de una calidad o de un nivel inferior a la música vocal, porque sería un poco más complicado expresar cosas muy concretas a través de una música que no dice nada. Entonces, ¿en dónde entra precisamente el género que nos compete esta tarde, que es precisamente el de la sinfonía? Originalmente o anteriormente a lo que escuchamos hoy en día en un formato de estas obras grandes de muchos movimientos, la sinfonía era la obertura. En una ópera barroca, por ejemplo, la sinfonía es la obertura. Y la obertura podría tener varias finalidades. Una de ellas es simplemente mandar llamar a la gente. Es de, ya va a empezar la ópera, favor de dejar de socializar, o socializar dentro de la sala porque ya va a empezar la ópera en cuestión. Entonces la sinfonía en ese caso tenía otra acepción totalmente y otra finalidad. Pero pues nació un señor que se llamaba Wolfgang Amadeus y se apellidaba Mozart, y otro señor que se llamaba Franz Joseph y se apellidaba Haydn, que vinieron a dar precisamente este toque final a un género que por supuesto inundaría el siglo XIX, que es el género sinfónico, y que de hecho hasta el día de hoy pues le otorgan, digamos, esa categoría distinta a las orquestas, porque decimos orquesta sinfónica, orquesta filarmónica, y precisamente pues hablamos ya de un género totalmente depurado, de obras escritas en 1, 2, 3, 4, 5 movimientos, como en el caso de algunas sinfonías de Mahler, por ejemplo, y es música en la que se puede expresar absolutamente todo sin decir ni una sola palabra. Bueno, pues hablemos, por supuesto, de la primera de las dos sinfonías que nos competen esta noche. Déjenme hacer un movimiento técnico. Listo, porque sí, me armé mi bonito acordeón, por supuesto. Pues bien, la primera de las dos sinfonías corresponde a la autoría de Wolfgang Amadeus Mozart, el grandísimo compositor genio de Salzburgo, que de hecho no necesariamente era muy fan de su natal Salzburgo, y casi todo lo demás lo hizo en Viena, que era la capital mundial de la música, por lo menos de Europa, ¿no? La sinfonía 36, que es el 425, llamada Linz, es una obra que compone Wolfgang Amadeus Mozart en 1783. La cosa es que en 1783 Wolfgang conoce a Constanza, quien sería su esposa. Se casa con ella, están muy enamorados, de hecho tienen a su primogénito, y después de un tiempo de la boda y de que Constanza había dado a luz al primogénito, deciden viajar de Viena a Salzburgo para presentarle a Constanza a Leopold, es decir, el padre de Wolfgang, a Leopold Mozart, y a María Ana, que es la hermana mayor de Wolfgang. Entonces van a hacer este viaje. Ya de entrada se sabía que el padre no era mucho
no estaba muy de acuerdo con ese matrimonio, consideraba que Constanza no era el mejor partido para Wolfgang, y entonces tuvieron este propósito de ir a Salzburgo para presentarle, para limar asperezas. Entonces van, se están allá un buen rato, y de regreso a Salzburgo, después de como unos 3 meses de estar, de regreso a Viena, hacen una breve escala en la ciudad de Linz. Y entonces, estando ahí, el conde de Thun Hohenstein los acoge de una manera maravillosa, les da todas las viandas, los pone en la suite presidencial del castillo y le dice a Wolfgang: oiga maestro, el 4 de noviembre va a haber un concierto aquí, de casualidad no traerá usted algo entre sus curiosidades para que presente, porque de hecho sí era muy común que Wolfgang viajara con música en un baúl, en la carreta en la que viajaban, en la autopista, por supuesto, y en esa ocasión, como solamente iban a hacer un viaje familiar para precisamente hablar de la esposa y del suegro y de la hermana de Wolfgang, no traía nada. Entonces le dice: pues yo encantado, sí, pero ahora sí no traje absolutamente nada. Pues en unos días estaría muy padre si pudiéramos. ¿Qué hacemos? Y entonces Wolfgang les dice: pues me armo algo. Y precisamente por eso es que en 4, máximo 5 días, Mozart escribió la sinfonía que vamos a escuchar hoy. Tenía una capacidad creativa, y no nada más una capacidad creativa, sino un dominio de la técnica composicional como pocas veces se ha visto. Posiblemente después lo veríamos en Rossini, este súper brillante compositor Gioacchino Rossini, italiano, que dice que si se le caía la partitura no la levantaba, la volvía a escribir, y de memoria, porque esa capacidad tenía, ¿no? Entonces, en esa capacidad superhumana de composición, pues Mozart en tan solo 4 o 5 días tiene lista una sinfonía en 4 movimientos que escucharemos precisamente esta noche, y que conforma parte de las últimas 6 grandes sinfonías de Mozart. Poco después, por intercesión de Leopold Mozart, y con la esperanza de que Wolfgang dejara ya la vida en Viena y regresara a Salzburgo para vivir, digamos, en la ciudad que le vio nacer, programa la sinfonía en Salzburgo con total éxito, y unos pocos meses después se toca en Praga. La obra está escrita en 4 movimientos, y la dotación que pide Mozart son 2 oboes, 2 fagotes, 2 cornos, trompetas, timbales y cuerda. Una cosa muy curiosa, no suele haber tantas sinfonías que tengan flauta, pero sí hay sinfonías con flauta, por supuesto, de las de Mozart, pero específicamente en este caso no tiene flautas porque la orquesta de Linz no tenía flautas. Y otra cosa que también es curiosa, y eso sí es bastante más consistente a lo largo de la obra del maestro, es que no tiene clarinetes. Uno podrá decir: bueno, no le gustaban los clarinetes. Yo creo que sí le gustaban. Uno de los mayores conciertos para clarinete de la historia es de Mozart, y de hecho es una de las últimas obras que escribió. 2 meses antes de morir termina el concierto para clarinete, que hoy por hoy es un portento de obra. Pero en ese entonces era un instrumento que no estaba totalmente perfeccionado, le hacían falta muchas mejoras técnicas. El clarinete moderno, obviamente, como también el resto de los instrumentos, como la flauta y el fagot, tienen ya juegos de llaves muy complejos que en ese entonces estaban todavía en pleno desarrollo. Entonces no había muchos clarinetes, y por supuesto no había muchos clarinetistas. Entonces era muy poco común que Mozart incluyera estos instrumentos, y seguramente los habría incluido en ciudades más grandes que tuvieran la capacidad de tener estos instrumentos. Mozart comienza la obra por primera vez desde la Sinfonía 1 hasta la 36 con una introducción lenta. Todas las sinfonías desde la 1 hasta la 35 entran directo al allegro. Esta es la primera vez que Mozart utiliza una introducción lenta, que también es muy común en las sinfonías de Haydn. Y por supuesto, también heredaría, por lo menos para sus primeras 2 sinfonías, Beethoven. La primera y la segunda tienen introducciones lentas. Es un movimiento sumamente brillante, muy bello, muy al estilo de Beethoven. Y para el segundo movimiento hay una cosa que es muy interesante y que no era común, por lo menos en Mozart, y es la inclusión de las trompetas y los timbales. Generalmente los segundos tiempos en una sinfonía clásica se reservaba para un tiempo lento,
o para un tiempo andante, no necesariamente para algo muy brillante. Entonces, ¿por qué habría de poner trompetas y timbales? Quizás un poco porque dijo, bueno, si estos instrumentos sí están aquí y están muy buenos, pues vamos a introducirlos. El segundo movimiento es una especie como de aria de ópera, una especie de cantilena en 6 octavos, medio en ritmo siciliano, y de hecho hay un par de pasajes en donde yo lo escucho y digo, eso es el segundo movimiento de la segunda sinfonía de Beethoven. Inmediatamente me va a la cabeza y digo, ahí está Beethoven, porque pues Beethoven, más bien Mozart y Haydn iban tejidos así, y de ahí salió el niño Ludwig, el genio de Bonn. Y hay una máxima que me encanta decir en la vida y en las clases, cuando tengo oportunidad de dar clases, y eso es que en Mozart todo es ópera. Y usted dirá, ¿pero a qué se refiere? ¿Alguien va a cantar? ¿Hay un libreto? No, nadie va a cantar y no hay un libreto, pero tal pareciera que todo en Mozart podría estar ligado a una historia no contada. Y entonces, en el caso del segundo movimiento de esta sinfonía, bien pareciera que podría ser algún dueto de las bodas de Fígaro, de José fan Tutte, o quizás de una obra un poco más joven. Sin embargo, sí tiene momentos bastante más oscuros, inclusive podríamos decir ominosos, debido a la utilización de modos menores de las trompetas y de los timbales, que también regresa un poquito, suena a veces a Beethoven, tanto al segundo movimiento de la segunda como al segundo movimiento de la primera sinfonía, que es súper interesante. El tercer movimiento, como era común, lo reserva para un minueto, que como ya hemos dicho anteriormente, es la única de las danzas barrocas que realmente sobrevivió al paso del barroco y se estableció como un movimiento obligado en las sinfonías clásicas de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces pone un minueto con un trío. El trío es esta segunda parte del minueto, digamos, de A, B, A, donde A son el minueto y la parte del medio es el trío. Generalmente se reserva para un movimiento un poquito más lento, un poquito más reflexivo, o con introducción de algún canto diferente y un poquito más contrapuntístico. En el caso del trío de esta sinfonía, hace un dueto precioso con oboe y fagot, que de verdad es un derroche de virtuosismo de este señor. El trío precisamente también nos hace evocación a una de las danzas folclóricas austríacas más comunes o más conocidas, que era el Ländler, refiriéndose a una danza baja. Entonces, pues es, digamos, una manera de rendirle homenaje a la ciudad donde está, al país donde creció, y de decir, bueno, es como si yo hiciera una sinfonía y ponemos ahí de pronto algún son huasteco, y decir, pues estamos haciendo homenaje a la región de la Huasteca. Entonces, Linz hace homenaje precisamente a la tierra de Linz, perdón, Mozart hace un homenaje a Linz, imprimiendo esta danza del Ländler en el tercer movimiento. Finalmente, el cuarto movimiento es un tiempo muy rápido, es un tiempo de 2/4 que prácticamente se marca a uno, va rapidísimo, como muchas de las sinfonías de Haydn. De hecho, hace poquitito tuvimos oportunidad de hacer la Sinfonía 96 de Haydn, que es la Milagro, termina así, en un movimiento rápido de 2/4. Por ejemplo, la primera sonata de Beethoven para piano también termina en un prestísimo, que es así, tóquese lo más rápido posible. Entonces, digamos, todo esto está medio entretejido, y sí hay muchas semejanzas entre Haydn, Mozart y Beethoven. Definitivamente se cocinaban casi en el mismo horno. Ya Beethoven se cocinó en un horno de gas, pero con los mismos ingredientes. Eso en cuanto a la Sinfonía 36 de Wolfgang Amadeus Mozart. Una anécdota bastante triste. Cuando se van Constanza y Mozart a Salzburgo para conocer ella a Leopold, se van sin el hijo. Entonces uno diría, pues acababan de dar a luz, ¿qué pasó con el hijo? Lo dejaron encargado y lamentablemente falleció. Entonces regresan después de todos esos meses de estancia fuera de Viena, para darse cuenta, pues, de que el primogénito había fallecido. Y podrían decir, oye, entonces, ¿por qué la música es tan brillante? ¿Porque escucharán una sinfonía absolutamente brillante? Pues porque no sabían que se había muerto. Pero, lamentablemente,
No sería la primera vez que eso ocurriera. No sé si ustedes han escuchado esta famosísima sonata en do mayor para piano de Mozart. Esa sonata la escribió Mozart cuando murió una de sus hijas. Y uno podría decir, pero esta sonata es la cosa más casi pueril. Es totalmente, en do mayor es una cosa bastante simple, y dentro de su simpleza es una absoluta genialidad. Pues Mozart la escribió diciendo literalmente que había hecho esa hermosa música para acompañar el camino de su hija al cielo. Así que hay siempre un poco de tragedia en la música de Mozart, mucha alegría, pero también muchas vicisitudes. En segunda instancia, y por supuesto ya totalmente consolidado el lenguaje sinfónico como forma, porque de hecho pues la Sinfonía de Johannes Brahms está a 102 años de distancia de la Sinfonía de Linz. Pues tenemos a este grandísimo compositor alemán que heredó precisamente la tradición germana de la sinfonía de Ludwig van Beethoven, pero también de Robert Schumann, compositor cuya Sinfonía Cuarta acabamos de hacer hace muy poquito. Entonces, Johannes Brahms, compositor alemán, al igual que muchos otros compositores de su época, hallaban en Ludwig van Beethoven la vara con la que había que medirse. La idea de componer una sinfonía no solamente era una tarea difícil, sino que parecía casi imposible. Al menos para Brahms así fue. Fácilmente podrá haber pensado qué se puede escribir después de las 9 sinfonías de Beethoven. Es como, pues ya no hay nada que decir. Sí había mucho que decir, y de hecho, precisamente justo como lo acabamos de decir, estaba Schubert, que era austríaco, pero tiene las 9 sinfonías que son maravillosas, y alemán, Robert Schumann, que sí tenía las 4 sinfonías también, al igual que Brahms. Entonces, le resonaba un poco la música de Beethoven, y también le resonaba en la cabeza la música de Schumann. Si ustedes escuchan el inicio de la primera sinfonía de Brahms, guarda bastante semejanza con el inicio de la cuarta sinfonía de Schumann. Entonces también se queda como esa esencia y van sacando hebra de esta tradición alemana, es decir, bueno, pues es que tenemos que continuar con esto, ¿no? Y de hecho, toda vez que Brahms ya se arranca con la primera sinfonía, que es ya su cuarta década de vida, es que simplemente empieza a producir música en este formato. Podríamos decir, bueno, Beethoven tiene 9 sinfonías, Schubert tiene 9 sinfonías, Schumann tiene 4, Brahms tiene 4, no son tantas. La cosa es que las sinfonías de Schumann son las sinfonías de Brahms son bastante más grandes. Y aun cuando otras obras no fueran sinfonías en sí mismas, sí guardaban un poco este mismo formato. Por ejemplo, las 2 serenatas son obras portentosas, o sea, simplemente la primera serenata dura más de 40 minutos y tiene 5 movimientos. Su primer concierto para piano también pareciera una especie de sinfonía. El segundo concierto para piano, que es así una catedral, está pensado y está concebido para ser una especie de sinfonía de sinfonía con piano obligato. Entonces también empezamos a ver cómo la música antigua, por así llamarla, digamos, del Renacimiento, del Barroco, también ejercen un poder muy importante en Brahms. Y ahora veremos de qué manera se aplica en esta sinfonía. También están las variaciones sobre un tema de Haydn, que utiliza como una especie de proto-sinfonía, y de hecho después de la composición de la cuarta sinfonía que vamos a escuchar en esta ocasión, la sinfonía en mi menor, escribe un concierto doble para violín y cello, que esa sí tiene una forma como de sinfonía concertante, aunque no lo sea tal cual. Brahms compuso la cuarta sinfonía entre los veranos de 1884 y 85. Se recluyó en una cabaña en los Alpes austríacos, como comúnmente lo hacía, y a pesar de saberse reconocido como uno de los compositores más importantes de la época, si no es que el compositor alemán vivo más importante del momento, y de estar pues prácticamente en un paraíso componiendo, Sale Brahms con una de las sinfonías más oscuras que existe en el repertorio. Por lo menos es la más trágica de las 4 que él escribió. Está bastante impregnada de un dramatismo,
de un sentido trágico, como podríamos escuchar, por ejemplo, por supuesto, en su Requiem alemán, o en la obertura trágica, por supuesto, y con un pathos impregnado de nostalgia, a veces pareciera que de desesperanza. Es una cosa muy, muy curiosa. Quizás también pudo haber sido que quería escribir una sinfonía totalmente contrastante con las dos anteriores. Si recordamos la Sinfonía 2 en Re mayor y la Sinfonía 3, que tiene un pathos totalmente distinto, dijo, bueno, pues ya estuvo bueno de tanta alegría, ¿no? Vamos a escribir algo un poquito más oscuro. Y escribe precisamente pues esta portento de sinfonía, que es considerada por muchos como el mayor logro de la música romántica, por lo menos del siglo XIX. El estreno de la obra estuvo a cargo del propio Johannes a la batuta al frente de la orquesta de la corte de Meiningen en octubre de 1885. Ahora, a diferencia de sus contemporáneos, como en el caso de Richard Strauss, el célebre compositor de Haciendo Zaratustra, de Electra, de Salomé y de la Sinfonía Alpina, o del propio Richard Wagner, Brahms no suele interesarse mucho por incluir instrumentos como el corno inglés, el clarinete bajo, la tuba o el arpa. De hecho, ninguna de las sinfonías de Brahms tiene arpa. Sin embargo, sí utiliza el contrafagot. Es un instrumento, seguramente lo han visto, por supuesto, en esta maravillosa orquesta. Lo que tienen es un contraforte, que es un instrumento muy parecido al contrafagot, pero no es exactamente igual. Tiene algunas diferencias en cuanto a las digitaciones, en cuanto a las llaves, pues es un instrumento enorme con unos alcances de registro impresionantes. Entonces, lo que hace el contrafagot y el contraforte es octavar lo que hacen los fagotes, como el cello y el contrabajo, que tocan a distancia de una octava, y entonces amplía el rango hacia los graves, y pues te da mucha mayor profundidad a la música, y es una cosa súper interesante. El tema del primer movimiento, y eso es una cosa que se dice en todos lados, ustedes lo buscan en Wikipedia y es lo primero que se dice de la sinfonía, aparte de que tenían temor de escribir sinfonías después de Beethoven, es que son puras terceras, es una consecución de terceras, el intervalo de tercera, descendentes dispuestas de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo se elabora una melodía? Hace poco me preguntaba un alumno, oiga maestro, yo quisiera empezar a componer, ¿cómo se hace una melodía? Y dije, eso es una muy buena pregunta, porque hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en lo que acabamos de cantar hace rato, es una triada con el remate de la sensible y tacatán, con un pequeño trémolo. Ahora, ¿cuál es la escala más hermosa de la historia? Y ustedes dirán, pues no sé, dime tú. No sé si han escuchado el bellísimo pas de deux del Cascanueces de Tchaikovsky. Es una escala, nada más. No es como que me la diga, no es más bien como una célula. Pero por ejemplo, la pastoral, esa sí es una melodía. En este caso lo que hace es mi sol, mi do, la fa, re, si, que son puras terceras, como siempre, y con eso hace el tema del primer movimiento. Absolutamente genial. Ahora, hay una cosa distinta en el primer movimiento de esta sinfonía, en cuanto por lo menos a la primera, la segunda y a la tercera, que es la primera y la última, porque no tiene más sinfonías, la primera vez que no repite la exposición. Entonces, recordemos muy rápidamente, ¿qué es eso de la exposición? Pues la forma sonata, digamos que es muy parecida a cómo se expone una obra teatral. En la exposición aparecen los personajes. En el desarrollo precisamente llega al clímax, los problemas y las situaciones por las que pasan los personajes, y en la reexposición es que se resuelven esos problemas, y en la coda pues es el epílogo, como cualquier obra. Eso es una forma sonata. Entonces, en este caso, Brahms expone los personajes, desarrolla sus problemas, regresa al tema para resolver esos problemas y
pone una pequeña coda, pero no repite la exposición, que era muy común. Prácticamente todas las sinfonías previas, digamos que repiten, a veces por una cuestión formal y otras veces por una cuestión práctica. Ahora tenemos esto y podemos escuchar la sinfonía 400,000 veces si nos da la gana. En ese entonces era difícil siquiera escucharla una vez. Porque también recordemos, perdón si doy bandazos, pero es que me voy acordando, las sinfonías y la música de concierto del siglo XVIII, que es de donde son Haydn y donde es Mozart, y por supuesto de la primera mitad que eran Händel, Vivaldi y Bach, no era música necesariamente para que la escuchara todo el mundo. También por eso las sinfonías no tenían tanto auge. Una orquesta es muy cara, siempre ha sido cara. Desde el origen de la orquesta hasta el día de hoy son costosas las orquestas. Obviamente vale toda la pena del mundo pagarlas, pero no ha sido fácil. Entonces, cuando se pagaba de manera privada, pues te necesitabas recuperarlo de alguna manera y sobre todo es que se hacía en pocas veces porque había que pagarle a muchos músicos y pues lo pagaba la gente de las clases altas, de las clases acomodadas. Entonces, ellos son quienes podían escuchar esta música. Ya bastante adelante, bastante bien entrado el siglo XIX, es que las sinfonías se empiezan a hacer para audición pública. También porque los teatros se empiezan a hacer más grandes. Los teatros eran bastante más pequeños en la época del siglo XIX, casi siempre se tocaban en un salón muy parecido a este, por ejemplo, en la casa de algún conde o de algún rey, de algún príncipe. Entonces, pues no cabía mucha gente. ¿Cuánta gente podría caber? Pues aquí podríamos meter unas 50, 100 personas. Pero conforme va creciendo el repertorio y va creciendo la demanda, empiezan a hacer teatros más grandes. Entonces ya caben 200, 300, 400 personas. Y entonces esas personas ya pueden pagar un boleto y se empieza a hacer bastante más popular el género de la sinfonía y es que se termina por consolidar. Ya regreso a la sinfonía. ¿En qué íbamos? Sí, una cosa maravillosa. La reexposición en este movimiento, a diferencia de otras reexposiciones como en casi todas las sinfonías de Beethoven, no ocurre en un momento así apoteósico, súper fuerte, brillante y maravilloso. Pareciera que toda la música se recoge como el agua del mar y en el momento más misterioso aparece por aumentación, es decir, la misma melodía pero tocada al doble de tiempo. Y pareciera que se desdibujan los límites de la reexposición. Y para quienes están esperando en dónde está la reexposición, esa es una buena pregunta y si lo adivinan, pues ya veremos qué se ganan. Por lo menos se van a ganar una sonrisa y decir, ¿en dónde está? Pues es que está velada la reexposición. Pero es súper bonito, se los garantizo, como toda la sinfonía. El segundo movimiento es un muy bello, muy solemne moderato en 6 octavos, en modo frigio. Los modos, por supuesto, son escalas que hemos heredado desde tiempos ancestrales de la Grecia clásica, que eran los diferentes tipos de escalas sobre los cuales se hacía la música. Y de hecho, se decía que cada uno de los modos tenía un pactos o digamos, podía evocar un sentimiento o una sensación distinta. Y en el caso del segundo tiempo de la Sinfonía 4 de Brahms, está en escala frigia. Esto también le abona considerablemente una atmósfera romántica y arcaica a esta música. Es de un tratamiento contrapuntístico realmente prodigioso. Y esto se puede ver en un pasaje ya hacia el tercer tercio, hacia la última parte del movimiento, donde hay un pasaje a cargo de las cuerdas, que aparte esta orquesta de verdad me sale increíble. Yo ya vine chismoso a los ensayos, y ese pasaje es un contrapunto a 8 voces, donde de verdad la orquesta suena como si fuera un órgano, como el órgano monumental de acá, o el órgano monumental del Auditorio Nacional. Y es la pura cuerda, pero es como está escrita, para imprimir precisamente este gran sonido, casi como si fuera una catedral. Maravilloso. El tercer movimiento es un scherzo. Scherzo, recordemos que es una palabra italiana que significa broma. Y casi siempre se utilizaba en las sinfonías clásicas y en las sinfonías, digamos, post-clásicas como las de Beethoven, que es el primero, que es el minueto. Casi siempre el scherzo era un minueto, que es una danza en 3 que cada vez empezó a ser más rápida, que precisamente se llamaba broma. Scherzo es un juego, es una broma. Y en este caso es un scherzo escrito en 2 cuartos, no en 3, está en do mayor y de hecho también tiene forma sonata.
para el cual Brahms escribe Allegro giocoso. Sin duda el movimiento más luminoso de la sinfonía, y recordando la vieja usanza de las sinfonías clásicas donde el minueto se le agregaba una parte un poco más lenta, como ya hemos dicho que es el trío. Esta sinfonía, si bien no tiene trío escrito, sí tiene una indicación de poco meno presto. Y ese poco meno presto yo creo que haría precisamente la vez de un trío en un scherzo de sinfonía clásica. Después regresa al tempo primo y al final es absolutamente brillante. Lo curioso de este movimiento es que incluye un instrumento que Brahms no usa prácticamente nunca, que es el triángulo. Muchas veces se dice, ay, es que, ¿qué instrumento tocarías tú si entraras en una orquesta? El triángulo, porque debe de ser el más fácil. Queridos amigos, lamento mucho decepcionarlos, no hay nada más difícil que el triángulo. Porque aparte de que hay triángulos de muchos tamaños, muchos grosores, el cómo se sujeta y el cómo se bate con el batidor de metal es una técnica bastante complicada. Se dice que si tú puedes batir 3 veces el mismo sonido en el triángulo, habrás pasado la audición. Bueno, aquí Mozart tiene ritmos algunos un poquito más complicados que simplemente batir el triángulo 3 veces. Entonces, en ninguna otra sinfonía, ni en ningún otro movimiento de esta sinfonía utiliza el triángulo, solo en el tercer movimiento, para que estén muy atentos de cómo suena, de por qué lo usa y precisamente por qué lo usa en ese lugar. Escribe el propio Brahms en una carta a su amiga Elisabeth von Herzogenberg el 10 de octubre del 85. En el scherzo, 3 timbales, un triángulo y un flautín, que es la flauta piccolo, como es natural, hacen un cierto estruendo. Y ella misma le responde también en algún momento lo siguiente: uno se alegra con toda la emoción de un explorador o científico al descubrir los secretos de su creación, de la sinfonía. Pero llega un momento en el que se asoma cierta duda de que sus bellezas no son accesibles a todo melómano normal, refiriéndose en todo caso al primero o al cuarto movimiento. Entonces es una sinfonía sumamente contrastante, y el único momento en donde de verdad vamos a ver la luz salir, por lo menos esa luz brillante y esperanzadora, es en el tercer movimiento. Tenemos a los 3 timbales para toda la orquesta, al piccolo atravesando toda la textura orquestal, que es maravillosa, y al triángulo. No lo olviden. Finalmente, el cuarto movimiento, que ese es el mayúsculas, movimiento. Quizás el más genial de los 4 de la sinfonía. Lo digo en cuanto a la forma y al tratamiento del material. Se trata de una chacona. Una chacona, pues, es un género cultivado primordialmente en la música barroca, en donde se establece un bajo que se repite constantemente, y sobre eso se elabora algún tema. Se puede repetir, se puede fugar, se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la famosísima chacona, no sé si ustedes la recordarán, de Bach. Pues es una obra que ese movimiento nada más de la partita en re menor de Bach dura 12 minutos, pero si escuchan, es un bajo que se repite constantemente, y sobre eso empiezan a elaborar todo el material. Entonces, muy probablemente Brahms haya utilizado la forma de la chacona para este cuarto movimiento, inspirado por supuesto en la chacona de la partita 2 en re menor, pero también basado, y ahora déjenme ver cuál de todos los tracks es, y primordialmente en el último número, el número coral de la cantata número 150, también de Johann Sebastian. Inmediatamente después de haber escuchado esto, escuchemos el inicio del cuarto movimiento de la cuarta sinfonía de Brahms y veremos que tiene bastante semejanza.
es fantástico, a mí me parece verdaderamente fantástico, como una música escrita por lo menos 150 años o un poquito más de 150 años de esta sinfonía, pues imprime parte de la genialidad de la técnica composicional de Johannes Brahms. Brahms realiza una serie de más de 30 variaciones diversas, comenzando con este coral luminoso a cargo de todos los alientos, y si bien algunas variaciones son muy cortas, de tan solo unos cuantos compases, sí hay una más extensa u otras más extensas, como el caso del famosísimo solo de flauta. Llega, todo el inicio de la sinfonía está escrito en un compás de 3/4 y luego pareciera por aumentación, porque hay un pasaje de 3/2 que es el doble del valor. Y tiene este solo de flauta que pareciera salir más o menos de la nada, que de hecho técnicamente es muy difícil. Ese solo de flauta es de audición para entrar a una orquesta, y este mismo le sucede otro pasaje más bien a cargo de los fagotes, de los cornos y de los trombones. Absolutamente maravilloso. Tiene un color bastante dramático y reflexivo, y posteriormente este pasaje, que es un poco más vertical, más que melódico, es más bien como columnas, como puros acordes. Y finalmente Brahms escribe un epílogo enmarcado por un Q alegro que se marca a uno de esta obra monumental, en la que no hay una coda como tal, en la que no podríamos hallar, a diferencia de esta, en otras sinfonías. Esta obra no termina en mayor. Si ustedes recordarán, muchas de las sinfonías menores, como la Sinfonía 5 de Beethoven en do menor, termina en mayor, y termina en el triunfo y en la apoteosis del do mayor. La Sinfonía 9 de Beethoven, bueno, qué mayor ejemplo del triunfo del re mayor y del triunfo de la humanidad sobre la oscuridad del re menor con la que empieza. Esta sinfonía empieza en mi menor y termina en mi menor. No tiene, como dicen los estudiosos, no tiene ni redención ni final feliz. Es una clara contraparte a otros finales, como decíamos, la novena, o como su propia tercera sinfonía, que también está llena de estas anomalías, porque la tercera es la única sinfonía cuyos todos movimientos terminan en pianissimo, y es absolutamente divina. Divina, se las recomiendo la tercera. Bueno, en 1909 el director de orquesta Felix Weingartner escribió sobre el final de esta sinfonía: no puedo librarme de la impresión de un destino implacable, de un gran fenómeno, ya sea un individuo o todo un pueblo, que se dirige inexorablemente hacia la destrucción. 1909, ustedes recordarán qué pasó tan solo unos años después, en la década de los 10 en Europa, y que por supuesto Alemania estaría involucrada. Entonces es impresionante ver cómo, pues por lo menos 30 años antes, Brahms podría medio vaticinar un poco de todo el desastre que iba a ser la primera mitad del siglo XX para la humanidad y para los alemanes. Pues ya, les deseo la más feliz de las audiciones. Yo estoy muy emocionado por lo que va a ocurrir esta noche, especialmente por Brahms. Mozart le sale muy bonito, les juro que le sale muy bonito, está muy bien solfeada, y el maestro Martin Lebel ha hecho un trabajo excepcional, pero la Sinfonía 4 sí es algo que todo mundo debería escuchar. Así que pues estoy muy emocionado por compartir esta música con ustedes, y nos quedan 5 minutos. Si alguien quisiera decir algo, reclamar, preguntar, yo encantaré. Muy bien, pues nos vemos en un ratito aquí adentro en el bellísimo Teatro de Gollado. Muchas gracias por estar aquí.